nombre es Carolina Montera, formo parte del área de Ambiente y Política de la Escuela de Política y Gobierno, y también coordino la Diplomatura en Gestión Local de Riesgos Socioambientales, que es la anfitriona, digamos, o la iniciadora de esta actividad de hoy. La idea del encuentro de hoy, bueno, es poder tener un espacio de reflexión, de intercambio y de aprendizaje sobre inundaciones urbanas en particular, que como muchos de los que están aquí conectados seguramente ya saben, es uno de los principales riesgos que afecta a nuestro país. Nuestra diplomatura es una formación virtual, estamos lanzando o estamos abriendo nuestra tercer cohorte bajo la modalidad virtual. Tenemos algunos años prepandemia también en modalidad presencial. Y tenemos como objetivo dentro del área en general y de la diplomatura en particular de fortalecer las capacidades de diagnóstico, de planificación y de conducción de los procesos orientados a la reducción de riesgos. Nuestra diplomatura, digamos, se caracteriza por ser un espacio, digamos, de un encuentro plural de saberes, en donde convocamos a docentes que están formados en distintas trayectorias, que tienen distintas experiencias o han recorrido caminos diversos por los cuales nos nutrimos mucho de esos saberes heterogéneos, y también, digamos, por pensar la mirada, o al menos hacer énfasis en una mirada preventiva de los riesgos, con el acento en las medidas no estructurales, digamos, que podemos desarrollar para reducir los daños. Entendiendo, digamos, que se necesita de procesos multiescalares y multiactorales, con la construcción de redes de actores de diversos ámbitos. Un poco con esas premisas o con esos conceptos, digamos, centrales de nuestra diplomatura, es que organizamos este evento para reflexionar a casi 10 años de la inundación que afectó a la ciudad de La Plata, y poder hacer un balance en conjunto sobre qué aprendizajes tuvimos durante este periodo, si estamos igual o ante la ocurrencia de un evento de magnitud similar, si tendríamos, digamos, impactos similares también, o las condiciones, digamos, para afrontar el evento han cambiado. Un poco esa es la pregunta, digamos, que nos hacemos y por la cual invitamos a tres grandes exponentes, digamos, personas que se dedican al estudio, digamos, desde, insisto, disciplinas diferentes, porque un poco lo que estamos buscando es poder hacer un diálogo de saberes entre ustedes y entre ellos. Así que les voy a agradecer en primer lugar a quienes aceptaron la invitación, a Daniela Rocher, a Mariano Rey y a Pedro Loguigorri, quienes hoy nos van a compartir, digamos, parte de su experiencia y de su conocimiento. Y también, por supuesto, agradecer a todas y todos ustedes que se están conectando y que también van a estar participando de esta reunión. Vamos, sin más preludios, digamos, vamos a dar inicio a las exposiciones. Vamos a dejar el chat abierto para que ustedes puedan ir haciendo sus preguntas, sus comentarios y sus inquietudes, y al final de las tres exposiciones vamos a abrir un espacio, digamos, para el intercambio. Así que siéntanse, digamos, libres de poder ir acercando sus comentarios. También saber que por ahí en algún momento de las exposiciones los invitamos a que abran el micrófono y puedan compartir alguna experiencia o alguna reflexión. Eso también puede llegar a ocurrir, digamos, durante la reunión. Así que, sin más, digamos, le voy a dar la palabra a Daniela. Daniela es arquitecta, magíster en Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad, y doctora en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Nacional de La Plata. Es investigadora del CONICET y docente universitaria. Se especializa en el estudio de los ríos y arroyos del área metropolitana de Buenos Aires desde la perspectiva del paisaje, el ordenamiento del territorio y la gestión del riesgo de inundación. Y es autora del libro El paisaje fluvial en el AMBA, editado por Prometeo en el año 2021.
Daniela, muchísimas Bueno, gracias. gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bien. ¿Ahí se ve bien la pantalla? Perfecto. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, mi presentación va a estar enfocada en comentar aspectos asociados a la inundación del 2 de abril de 2003 en La Plata, enfatizando en 3 puntos. La Plata, como ciudad inundable, el origen y las características de las inundaciones en la ciudad, la gestión de las inundaciones urbanas en el Gran La Plata, desde 2013, y en qué punto nos encontramos hoy frente al riesgo de inundación, teniendo en cuenta cuáles son los principales desafíos futuros. Bueno, un poco para ubicarnos, la microrregión denominada Gran La Plata es un conglomerado urbano situado sobre el litoral sur del Río de la Plata, formado por los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada. Cuenta con una población de poco más de 938.000 habitantes, según datos del último censo. Y en la región las inundaciones son un fenómeno frecuente que resulta tanto de factores naturales como antrópicos, y que no escapa a las causas de las inundaciones en el área metropolitana de Buenos Aires. En el caso de Gran La Plata, de las causas climáticas, se dan tanto las inundaciones por grandes precipitaciones como por el fenómeno conocido como sudestada, el ascenso del Río de la Plata, que afecta principalmente a los partidos costeros de Berisso y Ensenada. En La Plata, las inundaciones se producen de manera periódica por desborde de los desagües pluviales, desagües que están concentrados en el sistema de arroyos que surca el territorio, y es una constante que se remonta a los primeros tiempos de la ciudad, desde que existen registros meteorológicos, desde la primera decena del siglo XX, se contabilizan 36 precipitaciones superiores a los 100 milímetros en La Plata, y no menos de 18 inundaciones de gran magnitud en la cuenca del arroyo del Gato, que es la cuenca más poblada de la ciudad, y también dentro de las cuencas urbanas la más extensa. Sin embargo, estos episodios encontraron un punto de inflexión en la inundación ocurrida el 2 y 3 de abril de 2013, con 392 milímetros precipitados en un lapso de 24 horas y 300 milímetros en un lapso de 4 horas, con 89 fallecidos reconocidos oficialmente y 3.500 hectáreas inundadas. En el mapa, lo que ustedes ven es la mancha de inundación del 2 y 3 de abril de 2013, que abarca solamente la cuenca del arroyo del Gato, bueno, parte también de la cuenca del arroyo, del arroyo del Zoológico, pero todo esto que estoy marcando acá con el cursor es la cuenca del arroyo del Gato, que yo les comentaba que es la más extensa y la cuenca urbana más extensa. Fíjense que este es el casco fundacional de La Plata, ¿no? El área más céntrica. Como la cuenca abarca inclusive más de la mitad del casco urbano, que traza como una diagonal, coincidente con la diagonal 74 de La Plata. Y vean que estas manchas más oscuras, las azules, son alturas de agua en calle superiores al 1,50 m, inclusive superan los 2 metros en algunos puntos, y se sitúan en el área más céntrica de la ciudad. Bueno, este rectángulo que ustedes ven en el centro de La Plata, para quienes no conozcan tan en profundidad la ciudad, es la Plaza Moreno, que es la plaza central, donde está puesta la piedra fundacional de la ciudad, donde está la catedral, donde está la municipalidad. Bueno, fíjense que cerca que están estas manchas de inundación,
Y de hecho, las manchas de los azules más oscuros se sitúan en el punto donde originalmente se iba a fundar la ciudad de La Plata, que es más o menos a la altura de las calles 18 y 42, y cuentan las crónicas fundacionales que Dardo Rocha fue a ver dónde se iba a situar la piedra fundacional de la ciudad, previo a la fundación, y vio como una bandada de gallaretas que volaban y que tiraban, salpicaban agua, y dijo, bueno, claramente esto es un bañado, no podemos situar el centro de la ciudad acá. Finalmente La Plata, el centro de la ciudad, la Plaza Moreno, se movió del lugar, la fundación se postergó, pero sigue siendo el área céntrica de la ciudad un sector muy afectado por las inundaciones. Y otra cosa que por ahí, si no se dieron cuenta, que es bastante claro, cómo las inundaciones siguen un patrón bastante orgánico, siguen como una forma de ramas, que son los cursos de los arroyos. En este caso, en el marco de la cuenca del Arroyo del Gato, la cuenca del Arroyo del Gato está conformada por 3 arroyos: el Arroyo del Gato, el Arroyo Pérez y el Arroyo Regimiento. Fíjense cómo se marcan 3 grandes líneas que van corriendo. Bueno, son los arroyos que en ocasión de esta inundación de 2013, así como en otras en menor medida, excedieron su capacidad, y a pesar de estar entubados, las formas naturales cobraron relieve con las aguas que no llegaron a escurrirse. Y dada la excepcionalidad de esta inundación de 2013, tuvo un fuerte impacto en amplios sectores de la sociedad, sectores gubernamentales centrados en la realización de obras de infraestructura, asambleas vecinales que tuvieron un gran protagonismo en el seguimiento de las obras y también en la realización de propuestas, la realización de estudios que indaguen en la inundación desde un punto de vista multidisciplinar y también proponiendo medidas de mitigación del riesgo. Como acciones concretas, se materializaron un conjunto de obras hidráulicas que abarcan la región, incluyen canalizaciones, realización de derivadores. En este caso es la cuenca del Arroyo del Gato, todo el proyecto estructural de la canalización del Arroyo del Gato, que era un arroyo que discurría, no estaba revestido en hormigón en su mayor parte, y ahora toda la cuenca media está revestida en hormigón, y en la cuenca baja se ensanchó el curso, y bueno, y se construyeron derivadores. Y estas obras se culminaron, así como en el Arroyo del Gato, en otras cuencas también se hicieron obras de infraestructura hidráulica, y puede decirse que son la principal intervención que hubo post inundación de 2013, llevado a cabo por el gobierno. Por otro lado, estas tareas de investigación que se encararon después de la inundación, una muy importante fue el desarrollo de proyectos de investigación orientados entre la Universidad Nacional de La Plata y CONICET, donde participaron todas las facultades de la universidad, armando equipos interdisciplinarios y abordando la problemática desde distintos puntos de vista. Bueno, se construyó y actualizó cartografía hidrográfica, geomorfológica, mapas de vulnerabilidad, peligrosidad y riesgo, se propusieron lineamientos de ordenamiento territorial, se implementó una red hidrometeorológica universitaria, se estudió la calidad de las aguas superficiales, se realizaron mapas de actores sociales y aportes, también fue muy importante los aportes sociojurídicos a la inundación, el derecho al acceso a la información y cómo avanzaron las causas que se iniciaron después de la inundación de 2013. Y todas estas investigaciones, yo acá lo que les puse a la izquierda es un cuadernillo que hicimos en el proyecto en el que yo participé, en el PIO que participé, una cartilla de divulgación muy simple para que distribuimos en todas las escuelas de la región y bibliotecas, que bueno,
con el afán de contar un poco qué se hizo en este proyecto de investigación. Pero a la derecha ustedes tienen un manual, y este manual es producto de un convenio que se firmó entre la universidad y la Municipalidad de La Plata para que toda la información de los proyectos de investigación orientada se convirtiera en el plan de reducción de riesgo de inundaciones para la región. Este plan se realizó en el año 2019, a principios de 2019, se terminó, entre comillas, que ahora les cuento las particularidades, a fines de 2019, y además del manual se hicieron protocolos de acción y modelizaciones hidrológicas como productos principales. En mi caso, yo participé en los protocolos. En los protocolos lo que hicimos fue mapear los distintos niveles de riesgo, de bajo a muy alto, en 350 barrios, que son los 350 barrios de La Plata, marcar cuáles son las áreas más seguras según la altitud, y las vías de escape en caso de una precipitación, cuáles son las mejores vías de escape, las que no se anegan. Pero toda esa información no tuvo la etapa de trabajo de campo. Entonces, le falta la etapa de consulta pública para poder cerrarse, para poder difundirse, y eso es lo que se estaría iniciando este año. Y por último, lo que les quería plantear es la actualidad de la gestión del riesgo en la región y cuáles son los desafíos futuros. Bueno, a mi criterio y también un poco desde mi experiencia y desde mi expertise, hay tres temas principales que para mí son los desafíos en La Plata, así como en muchas ciudades del área metropolitana de Buenos Aires, y me animaría a decir del país también, que son la implementación de políticas de ordenamiento territorial con perspectiva ambiental, la implementación de diseño urbano basado en la naturaleza, y el sostenimiento de la memoria de la inundación. Y acá les dejo una pregunta para que, a ver qué les inspira esta pregunta, que me puedan comentar. ¿El agua que nos falta es el agua que nos sobra? ¿Qué piensan de esto? ¿Qué les inspira esta pregunta en relación a la memoria de la inundación? ¿Qué piensan? Acá siéntanse libres de abrir micrófono o dejar la respuesta o la reflexión en el chat. Permiso. ¿Sí? ¿Se puede? Bueno, particularmente me presento, mi nombre es Sergio Chávez, se me conoce como el profe Riesgo, soy docente en la Universidad Nacional de Córdoba de la materia de rescate, bombero encargado del departamento de rescate de mi cuartel y el área de capacitación. Soy buzo, trabajé mucho, lo voy a decir rápido, trabajé mucho durante los periodos de inundación en Córdoba, no en La Plata. La Plata mandamos donaciones, participamos en donde podíamos. Pero dentro de Córdoba trabajamos muchísimo, fue un desastre. En el año 2014-2015 tuvimos muertos evacuados, ciudades anegadas hasta 2-3 metros arriba de las viviendas, gente que recuperar más que rescatar. No sé si se me entiende, ¿sí? Nosotros como dentro de la teoría de los desastres nos manejamos en el antes, el durante y el después, ¿sí? No sé si están un poquito al tanto de lo que hablamos, ¿sí? El antes, el durante y el después. Particularmente en este momento nos encontramos en una incertidumbre si estamos en el antes, en el durante o en el después. Porque si hablamos de lo que esperamos, según lo que es la teoría de ENOS, de Evento Niño Oscilación Sur, ¿sí? Que estaríamos esperando un periodo bastante fuerte para verano 2024 y que se adelantó ahora en un poquito el tema de las lluvias, ya tenemos ciudades inundadas. Estaríamos trabajando sobre el antes, pero si nos basamos en 2014-2015, estaríamos trabajando sobre el después. Básicamente, estamos en esa incertidumbre, si nos está sobrando el agua o nos está faltando.
es lo que quería aportar. Muchas gracias. Bien. Bien, tiene Hola. un poco que ver con eso. Hola, Hola, perdón, Laura. buenos días. Sí, ¿Qué yo tal? también quería hablar. Buenos días para todos. Mi nombre es Laura, soy estudiante de la carrera de Protección Civil y Emergencias de la 3 de febrero. Yo vivo en la provincia de San Luis. Casualmente el día de ayer, no sé si están al tanto, en las sierras Comechingones, en la ladera oeste, que es la que está la villa de Merlo, hubo una gran precipitación en donde cayeron 240 milímetros en 24 horas y produjo desastres sobre la villa. Abnegamientos, rotura de calles, bueno. Nosotros venimos acá en San Luis, como en la mayoría del centro del país y la zona núcleo productiva, sabemos todos por el fenómeno de la Niña, cambio climático y demás, con 3 años de sequía. De sequía. De golpe está cayendo agua como loco de todos lados. Yo creo que respecto a lo que plantearon, si el agua que nos falta justamente es la que nos está sobrando, que pienso que debe ser así realmente, porque todo este cambio climático que hay, que alteró todas las lluvias, las precipitaciones en distintas regiones, están en lugares totalmente secos, en otros está lloviendo demasiado, no se está reteniendo el agua, no hay lugares de contención para poder volver al ciclo bioclimático, se está perdiendo esa agua, no sé a dónde va precisamente, no estoy muy al tanto, pero lo que sí veo es que está también arrasando con la tierra, sacándole nutrientes y también rompiendo todo el ciclo de las plantas, que por otro lado se ha perdido mucha vegetación con los incendios, así que creo que sería hora de plantearse que si se nos viene una época de niño, de lluvias, empezar a hacer infraestructuras para contener esa agua y ver si se puede retomar el ciclo. Bien, Muchas bueno, gracias. la pregunta para no quitarle tiempo a mis compañeros expositores, iba en ese sentido, en la memoria del agua. Es decir, el agua que no tenemos en cuenta es el agua que después nos puede traer problemas, es el agua con la que después nos inundamos, el agua que desconocemos, los arroyos que entubamos, el desconocimiento sobre las dinámicas naturales son los problemas que después enfrentamos. Exactamente. Entonces, ahora les quería comentar, bueno, al lado hay una intervención artística que se llamó Arroyo Andante, que ustedes ahí ven, es un arroyo simbólico, un arroyo de tela, que fue recorriendo todo el curso del arroyo entubado en La Plata, del arroyo del zoológico, marcando un poco, dando una idea de cómo podría ser la ciudad si los arroyos estuvieran a cielo abierto, y por dónde pasan los arroyos, y por dónde pasan esos arroyos actualmente entubados. Entonces, en principio, les quería plantear, voy a continuar con la exposición, después se abre el espacio de preguntas, así que les pido si pueden apagar el micrófono, así no nos superponemos. La inundación de 2013, por ahí los que no son de acá, les comento que pobló los barrios de murales conmemorativos, muchos de esos murales hoy están borrados o desdibujados, son murales de producción vecinal o realizados por grafiteros conocidos de la ciudad. También estos murales grafican los momentos más críticos de la inundación, las viviendas arrastradas por el agua, los fallecimientos. También denuncian la especulación inmobiliaria como desencadenante del desastre. Sin embargo, estos murales, la mayor parte están en zonas periféricas de la ciudad y hoy se fueron perdiendo. Cualquier forastero que desconozca la situación de la ciudad de La Plata y hoy visita la ciudad, puede pensar que la ciudad nunca estuvo bajo el agua. No hay elementos memoriales de la inundación, y tampoco en las áreas centrales los arroyos están a cielo abierto, como marcando, alertando que ahí hay una dinámica natural que es la circulación de agua. ¿Por qué decidí profundizar en la memoria del agua, de las 3 cuestiones que yo les marcaba como que me parecen las más importantes para avanzar
en los desafíos, porque la memoria es algo que podemos trabajar todas y todos, es algo que sencillamente podemos trabajar y podemos reflexionar. Entonces, bueno, dado la exposición, que es breve, decidí apuntar en este sentido. Acá este punto se llama la paradoja hidráulica. Más allá de la necesidad de las infraestructuras hidráulicas tradicionales, una estrategia exclusivamente basada en infraestructuras hidráulicas genera cambios, obviamente, en la inundabilidad de un sitio, puede pasar a dejar de ser inundable, y genera también una percepción de seguridad y hasta de inmunidad frente a las inundaciones, la obra, ¿no? Y eso hace que se generen nuevas condiciones de vulnerabilidad. Hay una confianza excesiva en la obra, la zona se vuelve a poblar, se produce un redesarrollo, y entonces, bueno, aparece esta paradoja, porque las obras hidráulicas, en vez de atenuar los efectos de la inundación, los amplifican, ¿no? En muchos casos. Cuando solamente se trabaja con la infraestructura hidráulica tradicional, sin las medidas no estructurales y sin otro tipo de infraestructuras hidráulicas más amigables, la infraestructura hidráulica termina siendo un problema a futuro. Y por último, acá algunos avisos a modo de ejemplo, simplemente que dicen tierras altas, no se inundan, nunca inundada, que fueron avisos que aparecieron después de la inundación de 2013, algunos todavía aparecen, son sentencias frecuentes en los avisos inmobiliarios, y esto es para contarles que desde 2019, como investigadora de CONICET, analizo los vínculos que se establecen entre el mercado de suelo urbano y las inundaciones. No solo valorando la variación de precios en relación a las zonas inundables, sino también cuál es el comportamiento del valor del suelo en relación a los arroyos a cielo abierto, y a la existencia de obras hidráulicas o medidas para el control de inundaciones. A modo de síntesis, algunas de las cuestiones con las que me encontré es la falta de un correlato entre las áreas inundables y la disminución del valor del suelo en las zonas centrales, la identificación de valores de suelo más bajos, siempre sobre cursos de agua, y no siempre en relación a la calidad paisajística, puede ser que uno tenga una calidad paisajística muy elevada y esto muy degradado, y siempre los valores tienden a ser más bajos. Como el mercado de suelos puede ser un medio para determinar la persistencia de la memoria de la inundación en la población, y cuál es el papel de las obras de infraestructura hidráulica en la percepción de riesgo de inundación. Bueno, les dejo simplemente bibliografía que puede ser de su interés, alguna de la que comenté y que ilustré en el Power, y les dejo acá mis canales de comunicación por mail o por el Instagram, en el que, bueno, divulgo algunos de estos temas. Bueno, muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Daniela, por la presentación. Dejaste planteados interrogantes que motivaron, digamos, seguro a muchas reflexiones. Recuerdo que sobre el final de las 3 exposiciones vamos a abrir un espacio para intercambio. Si ustedes tienen ya preguntas o comentarios sobre las exposiciones, los pueden ir dejando en el chat a medida que van sucediendo. También respondiendo a algunas de las preguntas que surgieron, vamos a estar grabando, bueno, el evento se está grabando y luego va a estar disponible en el canal de YouTube de la escuela para que lo puedan volver a ver o lo puedan ver aquellas personas que hoy no pueden estar conectadas. Le vamos a dar la palabra a Mariano Re, a quien también le agradecemos mucho haber aceptado la invitación. Mariano es ingeniero civil y magíster en ciencias ambientales por la Universidad de Buenos Aires, es jefe del programa de hidráulica computacional del Laboratorio de Hidráulica del Instituto Nacional del Agua, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, y es asesor hidrológico por Argentina y miembro del Grupo de Estudios sobre Servicios Integrados Urbanos de la Comisión de Servicios en la Organización Meteorológica Mundial.
Mariano, cuando quieras, el auditorio es todo tuyo. Cualquier cosa Bueno, que... Ahí muy está, bien. ahí te escuchamos. Todavía no vemos tu Muchas gracias. presentación. Ah. Ahí está. Si preferís que Bueno. la proyecte yo, avísame. Ahora estás en evento. Ahí está, perfecto. Ahí estás en la carátula. Listo. Vamos a intentar así. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy ingeniero hidráulico, me dedico a la modelación numérica de problemas hidráulicos, en este caso de inundaciones. Y bueno, lo que traje aquí son algunas cosas sueltas, algunas ideas y conceptos que me gustaría compartir como para responder las preguntas iniciales del webinar y bueno, y ver qué queda o hacia dónde vamos y con qué vamos. Me voy a centrar sobre un poco la región metropolitana de Buenos Aires, que es la zona donde trabajamos principalmente, pero son casi todos ejemplos que, bueno, que podrían ser de cualquier lugar del país, ya que la audiencia está muy extendida. Un poco en esta región, la más poblada del país, podríamos situar dos hitos muy importantes en cuanto a eventos de inundación. O sea, claramente los últimos 40, 50 años, hay dos inundaciones muy trascendentes, que son la de Buenos Aires de mayo de 1985, que impactó fuertemente sobre la ciudad de Buenos Aires, y bueno, la de abril de 2013, la más cercana, que es la que impactó fuertemente sobre la ciudad de La Plata, aunque también tuvo impactos en otras zonas de la región. Bueno, las magnitudes de precipitación fueron extraordinarias en ambos casos, cortos tiempos, altas intensidades, el caso de La Plata, por ejemplo, volúmenes precipitados, volúmenes de agua muy grandes. Ahora bien, los impactos ya fueron mencionados, etc. Lo que me interesaba reflexionar de esto era, bueno, ¿qué dejaron estas dos inundaciones? La de Buenos Aires está un poco más lejana y bueno, podríamos decir que en el recorrido desde Buenos Aires de 85 hasta ahora, y bueno, lo que quedó fue una altísima intervención de obras estructurales, un plan hidráulico ejecutado durante muchos años, varias décadas de ejecución, incluso aún ejecutándose con obras menores, pero bueno, un gran volumen de obras, una gran intervención. Es decir, un poco el resultado, viendo después de lo que pasó en el 85, ¿qué dejó? Bueno, ¿qué deja La Plata? ¿O qué está dejando? ¿O qué dejará? Bueno, también deja intervenciones y algunos, pero un poco más repartida en cuanto a lo estructural no estructural. Pero acá querría dejar el criterio, la idea de decir qué debería dejar La Plata, qué debería dejarnos La Plata hacia el futuro, La Plata 2013. Bueno, en mi opinión debería dejarnos fuertemente el antes, o sea, trabajar sobre el antes de la inundación y trabajar fuertemente sobre medidas no estructurales, principalmente como la de los alertas hidrológicos. Bueno, las ciudades es algo complejo de realizar, pero bueno, pero fuertemente debería, si pensamos en qué sería lo ideal o que podríamos ¿no? acompañar la ejecución de algún tipo de obras, como las que se han realizado, se podrían llegar a realizar, pero dejar una impronta fuerte y marcada sobre la anticipación de este tipo de eventos. Entonces, para eso, no solo La Plata, sino toda la región o bueno, otros lugares del país, quizá, deberíamos tener bien en claro o dejar bien marcado la noción de cuenca o la perspectiva de cuenca. Es decir, las ciudades tienen sus límites, las ciudades tienen sus unidades administrativas demarcadas en un mapa, pero que el agua no respeta esas divisiones, incluso ni entre ciudades, ni entre provincias, ni entre países, se podría decir en algunos casos. Entonces,
plantear desde la mirada de Cuenca un poco el escurrimiento o el camino del agua durante un evento de inundación, resulta algo muy importante. Y bueno, ¿y qué cuencas tenemos en las ciudades? O sea, esa es otra gran pregunta. Las ciudades, una ciudad es una cuenca, no es una ciudad, una cuenca. Y bueno, aquí podemos ver la diversidad que tiene la región metropolitana en cuanto a cuencas. Hay de todo, hay cuencas grandes, como la cuenca de Matanza-Riachuelo, la Matanza-Riachuelo con 6 millones de habitantes, la Reconquista también es otra gran cuenca, con 10 municipios por donde pasa, las cuencas de la ciudad de Buenos Aires, altamente intervenidas, con mucha obra, las cuencas del conurbano sur, más también intervenidas, pero menos organizadas, y hasta cuencas prácticamente no estudiadas. Entonces la diversidad es muy grande, hay autoridades de cuenca fortalecidas, con presupuesto, con acción, hay comités de cuenca nombrados pero no con ejecución, hay comités de cuenca solo formados por los secretarios de Obras Públicas de los municipios y no ampliada esa convocatoria. Bueno, está muy variopinto el panorama de las cuencas en esta región, pero algo similar se puede ver en otros lugares. Ahora bien, estas cuencas, ¿qué sistemas tienen? Los sistemas urbanos básicamente son sistemas que los llamamos sistemas dual de drenaje, porque hay un escurrimiento en la superficie y un escurrimiento en la subsuperficie. El escurrimiento de la superficie, bueno, podría ser la red tradicional, la red natural de arroyos o ríos o los cursos de agua naturales que existan, y luego un entramado muy complejo de conductos que intervienen en esa colaboración de quitar el agua lo más rápido posible de la zona inundable. Bueno, hay muchos artefactos hidráulicos, los sumideros, los conductos, y las calles también se transforman en canalizaciones durante un evento de inundación. Pero por otro lado, lo que tenemos en esta zona, y también en otros lugares, es que tenemos intervenciones de este tipo de grandes longitudes. Hay cuencas que tienen más de 500 kilómetros de conducciones. Aquí vemos una foto del arroyo San Francisco en Quilmes, y bueno, es la cuenca media de ese arroyo, y bueno, ahí llega un conducto, en ese arroyo hay uno similar de la otra margen, pero bueno, estamos hablando de al menos apenas un orden de magnitud menor que las dimensiones del arroyo. O sea, estamos hablando de conducciones importantes, entubados que tienen muchos años, que se pensaron con un criterio de diseño, nuevas incorporaciones a esta red de conductos, incorporaciones parciales, diferentes criterios de diseño. Entonces la red se complejiza muchísimo, la red esta dual de drenaje, fue pensada por muchos, con diversos criterios, y además tiene un mantenimiento que se podría decir que es acotado. Entonces, lo que hay debajo de la superficie está poco conocido. Entonces, acá hay que poner otro énfasis en la mirada, y bueno, siempre tenemos que saber que las ciudades tienen este tipo, en su gran mayoría tienen este tipo de sistemas. Por otro lado, estos sistemas, ya esta red hídrica que tienen las ciudades, también debemos saber que cambian permanentemente, al menos en los conurbanos de grandes ciudades, y bueno, más allá de los forzantes, en este caso de la precipitación o la lluvia, y estando en una situación de crisis o cambio climático, podemos encontrarnos con diferentes frecuencias, diferentes volúmenes, diferentes tipos de tormentas. Más allá de eso, hay cambios en el condicionante del movimiento del agua. El condicionante del movimiento del agua es, por ejemplo, cómo se urbanizan esas cuencas. Acá hay un pequeño ejemplo en el partido de La Matanza, son 3 cuencas, Don Mario, Susana y Dupuy, son 3 arroyos, 2 de ellos altamente intervenidos, el tercero intervenido en los últimos años, y era una zona, una cuenca de alrededor de
10 kilómetros cuadrados, la sumatoria de las tres, no es algo muy grande, muy poblado, alrededor de 600.000, 800.000 habitantes, pero que hace en los 80 tenía una área urbanizada del orden de los 60%, y ahora, 2017 es esa imagen, la de la derecha, pero estaríamos cerca del 90-95% en la actualidad de urbanización de esa cuenca. Entonces, bueno, aquí tenemos menor infiltración, bueno, se aceleran ciertos procesos. Entonces, acá hay un cambio fuerte. Pero también hay un cambio fuerte no solo en la situación, también en la vertical. O sea, tenemos viviendo, nosotros estudiamos este arroyo, que es el arroyo San Francisco, ya en cuenca más baja. Comenzamos en 2015 a estudiarlo, y esta foto no existía en 2015. O sea, hoy hay 3 pisos de viviendas pegadas al arroyo. Entonces, no solo horizontal, es vertical. Y bueno, los cambios en el sistema dual también se van dando. También, para abordar esta cuestión, es necesario responderse o comenzar a responderse algunas preguntas, hacerse otras y validar ciertas mitologías. Entre algunas de ellas podemos comenzar, bueno, no hay datos en la ciudad, no tenemos datos. Bueno, es probable que no haya muchos datos, o que los datos que haya estén muy dispersos. Pero usando un mapa de inundación generado a partir de tweets de personas que estaban en el lugar y fotografiaran, y bueno, podemos tener bueno, con bastante precisión. Hay nuevas formas, está la ciencia de datos, entonces, bueno, los datos no deberían ser un impedimento como para avanzar en la cuestión de la gestión del riesgo de inundaciones. Otra cuestión sumamente presente en cualquier cuenca es la de la apertura de compuertas que no se sabe dónde están. Entonces, esa idea de abrieron tal compuerta o tal otra compuerta que quizá en la cuenca no existe, primero está planteando un trasvasamiento de agua en cuencas, que es difícil que se haga, que no existe prácticamente en la superficie. Apenas las compuertas que suelen haber en las cuencas urbanas son las de las propias casas, entonces no hay una fuerza maligna que abrió tal desagote, y bueno, entonces esa es una pregunta a revisar, dependiendo de la cuenca que sea. Bueno, es un aspecto muy presente en muchas cuencas urbanas del país. Otro aspecto es que en general las ciudades tienen inundaciones repentinas, de las llamadas repentinas, que es una escala temporal por debajo de las 6 horas, que también se llaman en inglés flash floods. Pero hay cuencas de las más grandes que tienen otros tiempos más largos. Y puede pasar como en la cuenca Matanza-Riachuelo, en donde la inundación se da un día o 2 días después de que llovió. Y puede estar subiendo el agua con un día soleado hermoso. Entonces, eso es muy difícil de entender, y para eso hay que comprender y tratar de comprender entre todos cómo es la dinámica del agua en cada una de las cuencas. Y por otra pregunta, que es la pregunta que es la del no se inunda más. O sea, ¿no se inunda más? Y no, sí, se va a seguir inundando, sea cual fuese la cuenca. Esa pregunta, esa afirmación, diría que hace bastante daño. Acá este es un pequeño ejemplo, es una cuenca altísimamente intervenida, la cuenca Aldo Mario, un evento muy puntual de tormenta lo desbordó, y está recontra canalizado este arroyo, o sea, tiene una sección casi 10 veces más grande que la sección natural que tenía ese arroyo. Entonces, esta pregunta la pondría sobre la mesa. Así que también por este lado hay que ir trabajando. Otro aspecto, también ya mencionado anteriormente, en la presentación anterior, es qué se ve y qué no se ve en las cuencas. Aquí tenemos un sistema, una cuenca que la llamamos Sarandí-Santo Domingo, en el sur de la región metropolitana de Buenos Aires, que tiene 4 arroyos. El arroyo Galíndez, Las Perdices, ambos entubados, en color gris, el arroyo San Francisco y el arroyo Las Piedras. Bueno, tradicionalmente, históricamente, las inundaciones de los arroyos San Francisco y Las Piedras han sido la problemática principal de esta zona, muy visible, pues son arroyos grandes, con un tiempo importante de desborde,
bueno, sobre esa zona, sobre la llanura de inundación de estos arroyos, últimamente hay mucha población. Bueno, la problemática está conocida, pero es importante. Pero es visible, se ve porque se ve el arroyo desbordarse. Ahora bien, del otro lado, donde hay aún mayor densidad de población, es una zona de estaciones de ferrocarril, donde va el ferrocarril Roca, y hay 2 arroyos entubados de los cuales muy pocos saben de su existencia. Entonces pasan cosas como esta. Hay grandes velocidades, y ahí puede haber arrastre de personas, arrastre de vehículos, arrastre de contenedores, en zonas de estaciones, es decir, zonas de estaciones de tren muy concurridas, con población que no es del lugar, o sea, con mucha población que eventualmente está en ese lugar. Entonces es muy difícil que sepa que ahí abajo hay un riesgo de inundación porque pasa un arroyo. Entonces, detectar lo visible de lo no visible, bueno, es una cuestión también sumamente importante en las cuencas urbanas. También ya pensando en hacia dónde vamos o hacia dónde debemos ir, un poco traigo a la mesa en qué anda la agenda internacional respecto de estos temas, qué anda pensando organismos internacionales. Y bueno, uno de los organismos internacionales que trabaja el tema de inundaciones urbanas es la Organización Meteorológica Mundial, y desde el grupo de hidrología, desde la componente hidrológica de esta organización que trabaja clima, tiempo y agua, la hidrología, los servicios hidrológicos mundiales tienen, de cada país, organizados en este ámbito global, tienen 9 metas de ambiciones de largo plazo, son 9 metas, y la primera, la que para mí es la más importante, es la de que nadie debe verse sorprendido por una inundación, nadie. Entonces, esta ambición de largo plazo, hacia esto me parece que claramente hay que ir, sin excluidos de esto. Entonces, se debe trabajar desde los servicios hidrológicos para esto. Obvio que es una cuestión de largo plazo, pero se puede ir poniendo el foco. Por otro lado, desde las gestiones de las ciudades, bueno, uno de los objetivos de desarrollo sostenible es la de ciudades sostenibles. También se está discutiendo la idea de los beneficios que otorga la integración de servicios urbanos, servicios climáticos, ambientales e hidrológicos, servicios de temperatura, vinculados a la temperatura, calidad del aire, a calidad del agua. Entonces, esto está en la agenda. Y más reciente en la agenda, y mucho más extendido en estos momentos que se está desarrollando la Convención en Nueva York del agua, es la de sistemas de alerta para todos. Este es un objetivo, está trazándose en un programa de Naciones Unidas. Entonces, la reflexión en torno a todo esto es, bueno, acá hay un punto y la agenda internacional va hacia ese lado. ¿Por qué los países, las ciudades, las provincias no empezar a ver qué anda dando vueltas por acá? Así que, pero la premisa de que nadie debe verse sorprendido por una inundación me resulta realmente interesante. Y por último, alguna novedad. O sea, hay iniciativas, hay sistemas de alerta, que bueno, ya va a contar Pedro, pero hay elementos, pero los dejando efectos bastante grande entre el Nacional y el Servicio Hidrológico Nacional, con colaboración de instituciones japonesas, en donde un poco se va a poner toda la carne en el asador para generar un pronóstico de alerta de inundaciones repentinas en dos focos urbanos importantes del país, en Córdoba y en el sur de la región metropolitana de Buenos Aires, en donde se va a trabajar con modelaciones de detalle, aprendizaje automático, big data, pronósticos por ensambles, supercómputo, toda la tecnología disponible en el mundo en este momento para generar pronósticos de cortísimo plazo, para anticiparse a tormentas y a los impactos de esas tormentas le hace inundaciones. Todo eso sin descuidar la llegada de esa información a la comunidad. Entonces se está trabajando con las defensas civiles de estas zonas, se está trabajando con las comunidades a través de las escuelas, y se está articulando entre la comunidad científica, la comunidad de servicios del Estado Nacional, en este caso seríamos nosotros,
junto con las provincias y junto con los municipios, diferentes ministerios de las provincias. Entonces acá hay una articulación que, bueno, esto acaba de comenzar, tiene 5 años de desarrollo, y que es un punto al cual estamos apostando, como para volver a ese punto inicial de que La Plata 2013 nos debería dejar sistemas de prevención de inundaciones repentinas súper fuertes. Así que bueno, esas son un poco las ideas que quería dejarles, y muchas gracias por el tiempo. Gracias a vos, Mariano, por la presentación súper clara y, bueno, dejás ahí una agenda, digamos, de trabajo también muy pertinente para retomar. Bien, y además también en un hilvanado muy preciso le diste ahí el pie a Pedro para que también retome, levante el guante de muchas de las preguntas que anticipás. Nuestro último expositor es Pedro Loigorri, es licenciado en Ciencias de la Atmósfera por la Universidad de Buenos Aires, trabaja hace 10 años en el Servicio Meteorológico Nacional. En los primeros 4 se desempeñó como pronosticador y desde hace 6 se desempeña como coordinador de la Oficina de Pronósticos Inmediatos. Esta oficina se encarga de emitir los avisos a corto plazo ante la detección de tormentas severas. En su tesis de licenciatura, Pedro estudió los eventos altamente precipitantes asociados al proceso de lluvia cálida en el área metropolitana de Buenos Aires y desde hace 3 años participa en un proyecto piloto de pronóstico de inundaciones urbanas repentinas junto al Instituto Nacional del Agua y al municipio de Quilmes. Pedro, muchísimas gracias por tu presentación, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar. ¿Pueden ver la presentación ahí? Sí, bueno, genial. Perfectamente. Bueno, muchas gracias por la participación y por organizar este conversatorio. Me parece que es un tema muy importante y dada la gran concurrencia, creo que es un tema que a la población, a toda la sociedad le interesa y le preocupa. Entonces, bueno, yo quiero concentrar mi exposición acerca de las medidas no estructurales, ¿sí? Para la audiencia, seguramente han escuchado estas palabras, medidas estructurales, no estructurales. Explico que, bueno, las estructurales son el armado de las obras sobre los arroyos, las grandes obras hidráulicas para que se canalice el agua hacia afuera, como contaba recién Mariano. Y las medidas no estructurales son, por ejemplo, los sistemas de alerta temprana, ¿sí? Que es lo que les estoy mostrando. A ver si me pasa, ahí está, en esta diapositiva. Los sistemas de alerta temprana, entonces, es cómo los organismos internacionales y nacionales recomiendan que hay que atacar este problema. Y los sistemas de alerta temprana tienen 4 ejes, ¿sí? 4 componentes. El primero es el conocimiento del riesgo, o sea, saber a qué nos enfrentamos. Después vienen los servicios de monitoreo y alerta. Después el tercero es la difusión y la comunicación de esas alertas, o sea, que llegue a toda la población, a las defensas civiles para que puedan actuar. Y la última es la capacidad de respuesta. Y fíjense que hay flechas que unen todas estas componentes porque hay todo el tiempo una relación entre todas las componentes y además se apunta a que haya una mejora continua de estos sistemas de alerta. Entonces, para responder a la pregunta que hacía Carolina al principio sobre qué mejoras tenemos, cómo mejor parados estamos en estos 10 años desde la inundación de La Plata, bueno, quería ir recorriendo un poquito de estos 3 ejes, en realidad los primeros. La capacidad de respuesta es más para las defensas civiles, bomberos, aunque obviamente tenemos mucha articulación y mucho diálogo, pero voy a ir recorriendo los primeros 3 ejes para ver cómo desde el servicio meteorológico, que justo coincide con la conducción de la directora, Celeste Saulo, fuimos trabajando en estos 3 ejes. Bueno, en lo que es el conocimiento del riesgo, destaco la creación del área de meteorología y sociedad desde el año 2016. Este área está conformada de profesionales de ciencias sociales, o sea, ahí no hay ni meteorólogos, ni meteorólogas, ni ingenieros, son antropólogos, antropólogas, sociólogos, sociólogas, y bueno, y desarrollan muchos de los trabajos que ven acá listados. Por ejemplo, coordinan la articulación con las defensas civiles, con organismos gubernamentales y no gubernamentales, diseñan herramientas para mejorar la diseminación, la percepción y la toma de decisión de los usuarios, o sea, ya sea la población o las defensas civiles, cómo utilizan las alertas, los avisos a corto plazo. Y después también desarrollan estrategias para la mejora continua en esta provisión de la información, ¿sí? Entonces, destaco cómo estuvimos trabajando en este eje en estos años. Bueno, pasando a lo que es el servicio de monitoreo y alerta, que quizás es más el fuerte del Servicio Meteorológico Nacional,
quiero mostrar esto, y acá los invito un poquito a la cocina, ¿no? de los pronosticadores, de con qué herramientas trabajamos nosotros. Y acá lo que les estoy mostrando, les pido que se concentren en estas 20 figuras que están en el medio de la pantalla. Bueno, esto es un experimento de hace muchos años, de un modelo de alta resolución que tenemos disponible desde el 2019, en realidad, desde 2014 había uno solo, como que si teníamos solo la figurita de arriba a la izquierda, y desde 2019 tenemos estas 20. ¿Y qué estamos viendo acá? Bueno, estamos viendo el pronóstico de intensidad de lluvia 42 horas a futuro, ¿sí? Y les pido que miren la escala que está acá a la derecha. Entonces, los colores blancos, violetas, rojos están indicando lluvia muy fuerte. O sea, estos valores de lluvia son lluvias muy fuertes. Y si ya reconocieron los mapas, estamos viendo las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, o sea, el litoral argentino. Y fíjense que este es un modelo, esto es lo que nos dicen los modelos de computadora con los cuales trabajamos los pronosticadores, que podría pasar 42 horas a futuro. De vuelta, esto es un evento que pasó hace más de 5 años, ¿no? O sea, nadie se esté alarmando que esto es lo que puede pasar ahora. Pero bueno, lo que les invito a ver es cómo en estas 42 posibilidades cambia. ¿Sí? O sea, si ven una figura, por ejemplo esta que está acá, está mostrando una intensidad muy fuerte de lluvia sobre la provincia de Corrientes. Y en la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, no habría tanta intensidad de lluvia. En otras de las soluciones, sí, por ejemplo, incluye el norte de la provincia de Entre Ríos. Bueno, analizando este tipo de informaciones, es que ahí los meteorólogos empezamos a hablar de probabilidad de tormenta. ¿Sí? Por eso la incertidumbre. Cuando tenemos esto, estas las herramientas de trabajo. Para ponerlo en términos más simples aún, es como que uno haga una cuenta y una vez hace la cuenta y dice, bueno, va a llover 20 milímetros. Hace la cuenta de vuelta, bueno, va a llover 2 milímetros. Hace la cuenta de vuelta, bueno, va a llover 100 milímetros. Hizo la cuenta 20 veces y obtuvo 20 resultados distintos. Y hay que comunicar cuánto va a llover. Inclusive puede ser 0 el resultado, ¿no? O sea, esa es la dificultad de, cuando vemos toda esta información, transmitirla, y bueno, y ahí surgen todos, ¿no? Los problemas del pronóstico, lo raro y todo eso. Bueno, pero con estas herramientas, por ejemplo, es que se elaboran las alertas. Cuando vemos la probabilidad de lluvias intensas en algunas de las provincias de Argentina, es que a partir de esta información emitimos las alertas, que ahora les comento a continuación. Y para que vean cómo fue lo que en realidad ocurrió, acá a la derecha tenemos la estimación satelital que después ocurrió, ¿no? O sea, uno espera un tiempo y puede medir qué pasó. Y fíjense que lo que pasó realmente no es exactamente a ninguna igual a ninguna de las anteriores. Entonces, bueno, eso también es algo que nos sirve para siempre mejorar estos modelos que nos sirven para pronosticar. Bueno, pasando a lo que es servicios de meteorología y alerta, se desarrolló un nuevo sistema de pronósticos desde el 2019, que abarca hasta 7 días, y eso trajo una mejora en la página web del servicio meteorológico. Y después a la derecha se desarrolló un nuevo sistema de alertas, que ahora son alertas gráficas y alertas por colores. En este mapa pueden ver, por ejemplo, el verde en muchas de las provincias del país, y algunas zonas que tienen amarillo y naranja, y ahí está indicando que hay una alerta por algún tipo de motivo. Bueno, y acá quiero recorrer un poquito cómo es que se hilan, ¿no? Cómo se unen todas estas cosas que les estuve contando antes. A la derecha tenemos la probabilidad de precipitación, ¿sí? Fíjense que esto es de hace 2 días. Es un ejemplo que justo vi hace 2 días y me sirvió para armar esta charla. Entonces, hace 2 días, a las 9 de la mañana, este modelo, que ya estaba disponible el domingo, perdón, el lunes, esto fue el martes, ¿sí? El lunes estaba disponible, nos decía que había, este es un umbral de precipitación, 25 milímetros en 1 hora, que créanme que es intensidad fuerte, y si condensamos las 20 figuras que les mostraba antes del modelo, nos dice que hay una probabilidad, fíjense que acá en el sur de la provincia de Córdoba hay unas manchitas celestitas, de que haya precipitación superior a 25 milímetros en 1 hora. O sea, esto es lluvia muy fuerte que puede provocar una inundación en una ciudad. ¿Sí? Entonces los modelos estos, ya el lunes nos indicaban que para el martes existía esta probabilidad de ocurrencia de lluvias intensas en el sur de la provincia de Córdoba y en otras regiones. A la derecha está la alerta que se emitió para la zona de Río Cuarto, que es en el sur de la provincia de Córdoba, ¿sí? Para esta región. Fíjense que durante todo el martes estaba la alerta en nivel amarillo y parte de la madrugada del miércoles por tormentas que indicaban la posibilidad de lluvias intensas. ¿Sí? Entonces ahí estamos diciendo, bueno, esta zona tiene probabilidad de ocurrencia de estas lluvias fuertes y estamos avisando a la población. Bueno, y después acá pasamos ya a la parte del monitoreo. El mismo martes, en tiempo real, desde el servicio meteorológico, contamos con la información de los radares meteorológicos que se están ampliando a través de la inversión que realiza el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, a través del proyecto Sinarame. Y los radares, lo que tienen diferencia con respecto a lo que les contaba antes de los modelos, es que los radares sí nos miden dónde está lloviendo en tiempo real, ¿sí? O sea, cada 10 minutos tenemos una nueva imagen de un radar meteorológico y podemos ver dónde está lloviendo fuerte y dónde no.
Y entonces les pido que se concentren en el sur de la provincia de Córdoba, donde estoy dando vueltas con mi cursor, ven unas manchas ahí rojas, ¿sí? Y entonces los pronosticadores reconocieron estas tormentas intensas, y entonces ahí ya lo que hacen es emitir un aviso a corto plazo, que es el que está acá en el medio, ¿sí? Fíjense que la imagen de radar es de las 9:10 de la mañana, acá arriba está la hora, y el aviso a corto plazo se emitió 8:25, ¿sí? Aproximadamente 40 minutos antes ya se distinguían estas tormentas fuertes, y entonces el aviso a corto plazo básicamente lo que hace es hacer un piedra libre a las tormentas fuertes. O sea, el alerta es, bueno, en los modelos vimos que hay probabilidad de que llueva intenso, entonces avisamos de que existe esa posibilidad. Con el aviso a corto plazo vigilamos todo el tiempo en tiempo real, esto es el monitoreo, y cuando distinguimos las tormentas fuertes, emitimos el aviso a corto plazo. Y ese es como el piedra libre, es, uy, acá hay tormentas fuertes. Y bueno, y fíjense que este aviso a corto plazo incluía acá chiquitito, se ve el puntito este, es la ciudad de Río Cuarto, en Córdoba, y después a la noche tenemos la noticia de que efectivamente ocurrieron inundaciones, ¿sí? Las lluvias intensas se dieron aproximadamente entre las 9 y las 10 de la mañana, y ahí se ven estas imágenes que compartieron en redes sociales. Entonces, bueno, esto es como para ver un ejemplo de cómo se unen los productos que emite el Servicio Meteorológico Nacional y la relación a lo que es inundaciones, urbanas en particular. Bueno, y volviendo a los ejes de los sistemas de alerta temprana, el tercer eje que les comentaba que iba a hablar es el de difusión y comunicación. Y acá hubo una potenciación del área de prensa y comunicación ciudadana desde 2013, y a partir de ese momento tenemos una gran presencia en lo que es redes sociales. Fíjense que ahí a la izquierda está lo que es el Twitter y el Facebook. También hay muchos materiales de divulgación en la página web y en el canal de YouTube. Por ejemplo, si quieren saber acerca de las alertas, los avisos a corto plazo, etcétera, hay material de qué son, cómo se utilizan, etcétera. O sea que los invito a consultarlos. Y también desde enero de este año hago la publicidad, como si se pasó el chivo, de la aplicación del Servicio Meteorológico Nacional, que ya está disponible para bajar en Google Play y en la App Store, para que puedan tenerlo en los celulares. Y ahí está el pronóstico diario. Si permiten la ubicación, les da el pronóstico diario para su ubicación, y también les va a avisar, cuando tengan una alerta, les va a decir, ojo que tenés una alerta en vigencia, y cuando tengan un aviso a corto plazo, también va a decir, ojo que tenés un aviso a corto plazo en vigencia en donde vos estás parado. Entonces eso también es algo que es muy novedoso y que ayuda mucho en la comunicación en tiempo real. Y después a la derecha les muestro dos ejemplos que realizaron el área de Meteorología y Sociedad, que les comentaba antes, con profesionales de las ciencias sociales, en donde trabajaron con las defensas civiles provinciales. Y ahí ven lo que se llama, lo que llamamos nosotros el producto provincial, que en este caso es para la provincia de Santa Fe, y ven las alertas en vigencia para cada día, ¿sí? O sea, este es un producto que se envía a las defensas civiles y se lo construyó con las defensas civiles de las provincias, porque les sirve para conocer cómo está la provincia, ¿no? O sea, qué partes tiene alerta, qué no, por qué fenómeno, etc. Y después, bueno, por ejemplo, abajo pueden ver el manual de uso que se realizó para que las defensas civiles ayudarlos a saber cómo interpretar estos productos, ¿no? O sea, porque por ahí escapa a los conocimientos que traían previos. Bueno, y ya metiéndonos más en los proyectos relacionados, acá, bueno, ya Mariano comentó varios de estos proyectos. Lo que quería resaltar es que el Servicio Meteorológico Nacional no tiene competencia en lo que es las inundaciones, en lo que es la hidrología. Somos servicios meteorológicos nacionales, el de Argentina. El INA es el que tiene esa competencia a nivel nacional, y en otros países existen servicios hidrometeorológicos, o sea que unen las dos partes, pero bueno, nosotros para poder atacar el problema de las inundaciones urbanas, lo que hacemos es trabajar en conjunto, empezar a desarrollar trabajos conjuntos. Acá yo puse del 2020, en realidad ya hay proyectos mucho anteriores, 2014, proyectos de PIDEF se llaman, o el proyecto Anticipando la Crecida, para la cuenca Matanza-Riachuelo. Traje a colación que trabajamos en conjunto entre Lina, Mariano Rey y su equipo, y el municipio de Quilmes, para la cuenca de Quilmes, la Sarandí-Santo Domingo que comentaba antes Mariano, porque se centra en inundaciones urbanas repentinas, que las repentinas son en las más peligrosas, porque desde que llueve hasta que se produce la inundación, por ahí es 1, 2, 3 horas, o sea, tiene que ser menos de 6. Entonces son muy, muy peligrosas, porque por ahí en unos minutos llueve y ya el arroyo creció y es realmente peligroso. Entonces, en este proyecto es que tenemos las colaboraciones en conjunto para trabajar en conjunto la meteorología, la hidrología y las defensas civiles para poder atacar el problema. Y bueno, como les comentaba Mariano, el proyecto Provenir nos va a llevar a tener un sistema de alerta temprana de punta para inundaciones urbanas repentinas en las dos cuencas estas que comentaba Mariano, para la provincia de Córdoba y para la para la cuenca Sarandí-Santo Domingo en el sur del Gran Buenos Aires. Y como ven, hay un montón de instituciones, tanto de Argentina como de Japón, universidades, son más de 100 profesionales, científicos de todas las disciplinas y científicas, y bueno, entonces es un gran equipo en pos de generar este sistema de punta.
Bien, eso es un poco entonces para la primera pregunta que hacía Carolina al principio sobre en qué estuvimos trabajando en estos 10 años. Y ahora quería pasar a discutir un poquito el cómo seguimos, ¿no? O sea, los desafíos que veo a futuro. Bueno, el principal desafío que veo es lo que yo estamos llamando ahora la escalabilidad. O sea, cómo escalar. Y escalar es una palabra que se suele usar para cómo crecemos, cómo podemos, de lo que tenemos, tener mucho más para poder darle soluciones a todo el resto del país. Porque como habrán visto, las inundaciones urbanas son muy locales. O sea, un barrio, como les mostraba al principio de la charla, Daniela, en una parte de la ciudad se puede estar inundando y por ahí a 15 cuadras ya no. Entonces son problemas muy, muy locales. Y entonces hay que tener una cierta organización, una estructura que permita dar respuesta y atacar cada uno de los problemas de forma puntual para cada parte del país. Entonces, les comparto algunos números para que conozcan el problema y vean que el desafío que tenemos por delante desde el servicio meteorológico. Tenemos 125 estaciones meteorológicas y como dijo la directora en el 150 aniversario que cumplimos el año pasado, desde el Servicio Meteorológico Nacional, necesitamos 250 como mínimo para Argentina, o sea, 125 son pocas, para acercarnos a los estándares internacionales tendremos que más que duplicar esta cantidad. Después tenemos 8 oficinas de pronóstico aeronáutico, que se concentran, como dice el nombre, ¿no? en pronósticos para los aviones, pero tenemos una sola oficina de pronósticos al público, ubicado en Capital Federal, y que hace el pronóstico para todo el país. Todo el pronóstico diario, alertas, avisos a corto plazo, todo lo que les mostré antes, se hace desde una única oficina centrada en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, acá es un problema de cómo crecer para poder tener más lugares, y esto es lo que les quiero mostrar en la segunda diapositiva, lo que llamamos la regionalización del Servicio Meteorológico Nacional, poder abrir oficinas de pronóstico al público que nos permitan dar respuesta a los problemas locales. Y acá para tener números, ¿no? Porque muchas veces hemos escuchado distintos políticos decir que el Estado es muy grande, ¿no? Y bueno, entonces les traigo algunos números de servicios meteorológicos de otros países. Acá fíjense que a la izquierda está Argentina, y elegí Alemania, España, Francia y Japón para comparar los servicios meteorológicos, porque estos 4 países son países que se los suele llamar centrales y que tienen un mayor grado de desarrollo. Entonces me parecía interesante ver, bueno, cómo son los servicios meteorológicos de esos países respecto del de Argentina. Y bueno, fíjense la superficie, primero lo que quiero marcar. Argentina, si consideramos el territorio del continente americano, estamos hablando de 2.8 millones de kilómetros cuadrados. O sea, realmente somos un país muy grande, octavo a nivel mundial. Y fíjense el tamaño de los países, de superficie del resto de los países. Está más o menos en medio millón de kilómetros cuadrados. O sea, somos 5 o 6 veces más grandes que todos estos países que les nombré antes. Es las barras azules, ¿no? Del gráfico que estoy mostrando. Y después, en color rojo, amarillo y verde, están la cantidad de oficinas de pronóstico que tienen los servicios meteorológicos de estos países. Todos tenemos una oficina nacional, pero fíjense que Alemania tiene 7 oficinas provinciales, España tiene 17, Francia tiene 7, y Japón tiene 6 provinciales y 50 locales, o sea, una escala inclusive más chiquitita, ven más en detalle partes del país. A pesar de que son países mucho más chicos que nosotros. Y para que se entienda un poquito más, acá traje el gráfico de cómo está dividido el servicio meteorológico de Francia en distintas regiones del país de Francia, ¿sí? O sea, la oficina esta que está acá en naranja está ubicada en París, y solo fíjense que le da servicio a la oficina, a la región de París, ¿sí? Esta oficina de Lyon solo cubre esta porción de Francia, ¿no? El área que está en rojo. Bueno, y así el resto de las oficinas. Entonces, esto me parece que es un desafío que tiene por delante el Servicio Meteorológico Nacional, y esto obviamente viene de la mano de personal, o sea, de cantidad de empleados y empleadas que trabajan en el Servicio Meteorológico Nacional, y acá les traigo los datos de estos mismos países, de los servicios meteorológicos, también junto con la superficie, ¿no? O sea, la superficie de vuelta está en las barras azules, y la cantidad de empleados y empleadas es la línea roja. Entonces, fíjense que en el Servicio Meteorológico Argentina somos aproximadamente 1.050 empleados. Eso es comparable al de España, pero bueno, España, como verán, es casi 5 o 6 veces más chico que Argentina, entonces, obviamente, los empleados y empleados de ese servicio meteorológico concentran su atención en un área mucho más chiquita. Y bueno, y si nos comparamos ya con Alemania, Francia y Japón, ni que hablar, con casi 5.000 personas, es tremendo la cantidad de personal que tienen. Entonces, bueno, el desafío, obviamente, es en el contexto que estamos de crisis económica que atraviesa la Argentina, y también con la falta de recursos humanos, o sea, en Argentina hay pocos meteorólogos y meteorólogas y demás otros organismos, y muchos de los que se van se están yendo a veces de los organismos científico-técnicos, y bueno, el desafío es entonces, como les mostré antes, la ciencia y la tecnología está en Argentina, el proyecto SATREPS, con colaboraciones con Japón, la tenemos para desarrollarlo. El problema es cómo crecer y poder llegar a brindar los servicios a la escala que necesita todo el país y todas las ciudades que están distribuidas a lo largo del país. Entonces, bueno, ese creo que es uno de los principales desafíos que tenemos por delante para el problema de las inundaciones urbanas.
Bueno, eso es todo lo que les quería compartir. Muchas gracias y ahí tienen mi mail para en caso que haya consultas. Muchísimas gracias, Pedro. La verdad es que en las 3 exposiciones por momentos me olvidé de que tenía que controlarles el tiempo porque me adentré en sus exposiciones y me perdí, digamos, de la noción del tiempo. Por el nivel de audiencia que sostenemos sobre el final de las 3 exposiciones, entiendo que a todos les pasó, a todos y a todas les pasó lo mismo, digamos. La verdad es que estamos muy contentos con este encuentro. Me parece que a partir de estas 3 intervenciones breves, digo que creo que nos quedaron cortas, por todo lo que abrieron, pudimos recorrer la complejidad del problema, ¿no? Desde sus escalas, desde las distintas aristas que involucran las distintas instituciones, los actores. Los 3 dejaron planteados desafíos enormes, digamos, para poder estar mejor preparados y poder anticiparnos a futuras inundaciones. Así que ahora podemos tomarnos unos minutos para responder algunas consultas que puedan tener y sin duda que nos quedamos con ganas de seguir encontrándonos y compartiendo, digamos, sobre estas experiencias con cada uno de ustedes. Ahí Ana también está dejando en el chat el recordatorio de que la exposición va a quedar grabada en YouTube y también en la página que tiene el área de Ambiente y Política de la Escuela de Política y Gobierno, así que van a poder consultarla después. Bueno, ahí llegan los mensajes de felicitación para los 3 expositores, que la verdad brillaron. Estuvieron muy, muy bien los 3, fue un placer escucharlos. Ani, también si vos captaste alguna pregunta mientras por ahí hablaba y la querés compartir, también aprovecho para presentarles a Ana, quien trabaja conmigo en la diplomatura. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? La verdad que un hermoso espacio. Tengo algunos comentarios que fueron surgiendo del chat, por ejemplo, Sara decía, bueno, que necesitamos obras para eficientizar, no lo estoy diciendo bien, los recursos hídricos. Esto Rebeca también decía, aprovechar nuestros recursos hídricos. Ruth decía, que hay que hablar sobre el ordenamiento urbano. Liliana también comentaba esto de cómo es el balance entre viviendas faltantes y sobrantes, las viviendas ociosas. Ruth también consultaba sobre los supercómputos por ahí, y también Juan había hecho una consulta en relación a la exposición de Pedro, si esos gráficos eran información pública a la que todos podíamos acceder. Pedro, si querés responder. A la última de si están disponibles las imágenes. Sí, todo lo que es alerta, aviso a corto plazo, pronósticos, está todo disponible. Y lo que era del ensamble de las 20 figuritas que mostré, ese no, pero está condensado en uno solo, que ahora paso el link a través del chat. O sea, hay una parte donde está el modelo de alta resolución disponible, y ahí lo pueden ver, pero se condensa en una sola imagen para no poner las 20, ¿no? En la página web. Muchas gracias, Pedro. Una consulta. Sí. A Juan, los ¿no? PowerPoint, sí, a los PowerPoint los envían por mail. En los propios videos van a quedar disponibles y luego consultamos, digamos, en todo caso, si podemos generar algún espacio de intercambio particular, digamos, sobre las presentaciones. Les podemos, en todo caso, después acercar la respuesta por el correo electrónico, que tenemos el de cada uno de ustedes. Pero de todos modos, si no, lo van a poder seguro volver a ver, digamos, en la grabación. Buenos días, Carolina. Edgardo. Edgardo, buenos días. Buen día. Una pregunta para Daniela. Cuando se construyen las paredes en los arroyos, ¿tienen que ir en 45 grados o rectos? Porque a mí me dijeron alguna vez que tienen que ir en 45 grados para cuando haya inundaciones pueda correr más fluida el agua. Y yo veo que muchos municipios los hacen recta. Yo no sé si eso cambió o no cambió. Esa es una pregunta para vos, Daniela. Y la otra, para Mariano,
soy del conurbano sur. El arroyo Las Perdices, tanto del lado de Lanús como el del lado de Lomas, está entubado, pero en Almirante Brown está cielo abierto. ¿Cómo se limpian esos arroyos? Porque del lado de Almirante Brown, si bien pusieron una malla que la cambian cada tanto, sigue pasando basura, más la basura de los pluviales que terminan en los arroyos. Esas dos preguntas, gracias. Bueno, mira, yo no soy ingeniera hidráulica, así que no te voy a poder responder con precisión. Sé que en otros momentos de la historia, en los 70 y antes, las intervenciones que se hacían era de sección trapezoidal. No te puedo responder esa pregunta. Sí que puedo responder, puedo derivarme un poco, si se me permite, y decir que al momento de que se reviste un arroyo con hormigón, hay que tener en cuenta de que más allá de que aumenta la velocidad de escurrimiento del agua, hay procesos ecológicos que se pierden ahí. Digamos, eso deja de ser tierra absorbente. Lo digo en esta cuestión que planteaba, de que la infraestructura hidráulica no es la solución, o por lo menos antes de construir infraestructura hidráulica de la que se llama gris, hay que preguntarse si realmente es necesario o se puede usar un tipo de solución hidráulica más amigable con la naturaleza, que se llaman soluciones basadas en la naturaleza. Está bien, listo, gracias Daniela. Hola. Contesto, me meto un poquito en otra pregunta. La sección trapezoidal, un poco la idea es la de representar más o menos cómo es el cauce natural. Tiene alguna dificultad constructiva, por eso es que se opta muchas veces por una sección rectangular con las paredes verticales. Así que esa es un poco la idea. Respecto a la limpieza requiere de muchos tipos de intervenciones. Últimamente, bueno, algunas autoridades de Cuenca y algunos municipios o la provincia misma están trabajando con cuadrillas que hacen un mantenimiento permanente de las aguas y de obstrucciones. Las mallas o las redes también es una posible, y los entubados generalmente se entra al entubado con una maquinaria, con algún tipo de maquinaria pequeña como para desalojar obstrucciones. Es una tarea dificultosa. Gracias, Mariano. Gracias, Daniela. Si estamos, teníamos previsto un encuentro de 1 hora para no demorarnos, digamos, y excedernos del tiempo acordado, sobre todo con los expositores. Hacemos una última pregunta para que lo puedan responder, que refiere a saber más, digamos, sobre los desarrollos entre el Servicio Meteorológico Nacional y el INA, sobre todo vinculado a la formulación de mapas a nivel local y las alertas para eventos hidrometeorológicos extremos. Dejamos, si les parece, que es una pregunta que pueden responder tanto Pedro como Mariano, y con eso damos, lamentablemente, digamos, cierre al espacio para intercambio, pero no queremos extendernos, digamos, de lo que pudimos comprometer, digamos, a los expositores. Permiso. Respecto a esos mapeos, bueno, dependen de cada cuenca, depende de cada lugar y de profundidad con que se quiera esos lugares. Existen muchas iniciativas de delimitación de áreas inundables, han existido muchas otras, es decir, quizás esa información está más bien dispersa, pero en gran parte hay mapeos, existen mapeos en las ciudades al menos a grosso modo de zonas inundables, etc. O sea que eso, pero bueno, cuando se requiere profundizar, se van a utilización de otras herramientas con mayor precisión, y bueno, ahí hay sobre eso más detallado, de alta resolución, hay quizá un poco menos. La última consulta. El otro día se encontró en Cava un acueducto de hace 100 años, ¿no? Es decir, en el tema de mapeo, es decir, puede ser que no se tenga actualizado hasta qué fecha tienen
los caños que pasaron hacia abajo? Sí, es probable que haya cosas, haya conducciones que no estén mapeadas, sí. Por esto que decía de que, bueno, son intervenciones que llevan muchos años, hace más de, o sea, hay entubados en la zona que tienen casi 100 años, llegando a la vida útil de esos entubados estamos. Así que es probable que haya cosas que sí se pasen. Eso era ya, creo que era cloacal, pero es otro sistema, pero sí es probable. Por eso lo de la idea de la memoria de la nación es fundamental, como para saber dónde pisamos. Bien, acá Sonia también enfatizaba esta misma idea que nos transmitía Daniela con mucha claridad sobre recuperar esa mirada histórica y esa memoria y hacer visible lo invisible, ¿no, Mariano? Que es algo también sobre lo que vos hablaste en profundidad. Bueno, lamento tener que ser la persona que corta este espacio de intercambio. Estoy segura que quedaron muchas reflexiones y cuestiones para comentar. Espero que podamos pronto poder organizar otro momento para el intercambio tal vez más extenso. Y nuevamente agradecerle a Daniela, a Mariano, a Pedro, a Ana, que también nos estuvo acá acompañando, y por supuesto a todos ustedes que estuvieron conectándose para poder reflexionar sobre este fenómeno. Así que ahí Ana está compartiéndoles el correo de la diplomatura. También pueden consultar en la página de la escuela, digamos, sobre nuestro programa de formación. Esto fue como una pequeña, digamos, muestra de lo que nosotros tratamos de construir como espacio de formación. Así que espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Un saludo enorme a todos y a todas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Adiós. todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, saludos. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Chao. Chao, muchas gracias, muy buena información, muchas gracias. Chao, hasta luego.